Pablo aún no ha terminado de fundar la iglesia en Éfeso, pero después de 3 años, su trabajo con los 8 hombres que ha escogido ha terminado. Durante este tiempo, Pablo ha comenzado a conformar un nuevo grupo de hermanos. Es un grupo formado de entre todas las iglesias fundadas hasta la fecha, con la idea de enviarlos a Roma, a levantar una iglesia más. Estos hermanos se reunían en casa de Lidia, en la ciudad de Filipos, y junto a Priscila y Aquila se reunían un poco más de 30 personas que eventualmente partirían con rumbo a Roma. Mientras tanto, un nuevo relajo siguió al momento de terminar Pablo de escribir su carta a los Corintios. Me refiero a la primera carta a los Corintios que tenemos en nuestra Biblia. Un platero de nombre Demetrio levantó una protesta por la presencia de Pablo y los hermanos en Éfeso. No se explica en los Hechos de los Apóstoles, pero ellos llenaron un anfiteatro levantando alabanzas a su propia diosa, Artemisa, conocida también como Diana. Pablo decidió salir entonces de la ciudad de Éfeso. La primera carta a los Corintios se escribió a mediados del año 57, pero la segunda carta llegaría en tan solo 4 meses, quizás los 4 meses más complicados en la vida pública del apóstol Pablo. La segunda carta a los Corintios y la carta a los Romanos se escribieron en este pequeño lapso de tiempo. Por tanto, ambas cartas comparten el mismo contexto y muchos eventos se entrelazan. Lucas no nos ayuda mucho para saber sobre estas cartas, pero las cartas mismas se encargarán de ayudarnos a conocer las razones para escribirlas. ¿Por qué decimos que estos meses fueron los más abarrotados de eventos en la vida de Pablo? En tan solo 4 meses, Pablo le pidió a Priscila vender la casa de Éfeso y partir hacia Filipos y esperar por él. Y al menos llegarían otros 30 cristianos que voluntariamente llegarían de todos lados del imperio, todos con una sola misión, de viajar a Roma para levantar una iglesia más. Llegaron primero a Filipos, Priscila y Aquila, y luego Pablo y los 8. Veamos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Los demás, cerca de 30 hermanos, comenzaron a llegar poco a poco. Fue entonces el tiempo para que Priscila partiera camino a Roma. Allí adquirió una casa y escribió a los hermanos dándoles direcciones correctas de cómo llegar. ¿Cómo pudo Pablo planear semejante estrategia para ir a Roma? ¿De dónde salieron los datos a seguir, las personas a escoger y el tiempo perfecto para hacerlo? Espero que para este tiempo estemos todos claros ya de la respuesta. A Roma, Pablo enviaba por primera vez
una congregación preempacada. No era solamente él y sus ayudantes quienes levantarían esta congregación. El comienzo de esta implicaba tener en función una iglesia completa, con hermanos comprometidos al fundamento de Cristo. La misión era enorme y la estrategia también. Pablo aún no podía entrar a Roma. Por eso, él enviaría a más de 30 hermanos, 30 que habían conocido la vida de iglesia, 30 que venían de diferentes lugares y ahora eran perfectamente escogidos por el Espíritu Santo para entrar a la ciudad más difícil del mundo antiguo. Aquí se muestra el cuarto diseño de Dios para levantar una iglesia. Podríamos decir que este método es completamente diferente al usado en Jerusalén. El método de Jerusalén era muchos saliendo de una iglesia hacia otra región de Judea para levantar otra iglesia más. La versión de Pablo en Roma fue muchos hermanos de muchos lugares diferentes llegando a una ciudad a plantar una iglesia con diferentes expresiones, con diferentes culturas. La carta a los romanos fue escrita entre el 57 y el 58. La carta fue dirigida a estos hermanos. Pablo les conocía a todos. Ellos vinieron de todos lados para encontrarse con Pablo en Filipos. Sus nombres muestran su posición en la sociedad y además su procedencia. Según el censo romano, muchos de estos hombres poseían nombres otorgados a esclavos solamente. Otros eran nombres de esclavos que ahora eran libres. Pablo les escribió a cada uno para invitarles a esta misión y antes de partir para esta ciudad, Pablo les pidió reunirse con él en Filipos. ¿Quiénes eran ellos? Bien, para comenzar, Priscila y Aquila. Ellos fueron los primeros en partir hacia Roma. ¿Quién más? Romanos 16 nos da luz. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los hermanos de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad también a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Se menciona en esta lista a Epeneto. Epeneto era de Éfeso. Pablo le pidió por carta que viajara con ellos a Roma. Él debería decir a los nuevos enviados a Roma acerca de los eventos vividos en Éfeso. Se menciona a Andrónico y Junias.
Ellos llegaron de largo, de las áreas cercanas a Jerusalén, y ahora estaban en camino a Roma. Estos dos compartirían de todo lo que vieron y experimentaron en los años 30 al 44, incluyendo los años durante las conversiones de Pablo. Ellos eran familiares de Pablo. Pausemos un poco la lista para ver la forma en que Pablo se refiere a estas personas. Amado mío, mis compañeros de prisiones, aprobado en Cristo, colaborador en Cristo. Sí, definitivamente Pablo les conocía muy bien. Pablo mandó saludos a la casa de uno llamado Aristóbulo, igualmente a los de la casa de Narciso, quienes encontraron trabajo en Roma al arribar a la ciudad. También menciona a dos mujeres, Trifena y Trifosa. Por sus nombres se supone que eran gemelas. Y una tal pérfida, reconocida como alguien que ha trabajado duro por el Señor. Continúa Pablo hablando de Rufo, quien venía desde la iglesia de Antioquía. El padre de Rufo, según los anales de la historia, fue uno de los que salieron esparcidos durante la muerte de Esteban y ayudó en los inicios de la iglesia en Antioquía. Pablo vivió en casa de Rufo y su familia llegó a ser de gran estima para Pablo, tanto que Pablo consideraba a la madre de Rufo como si fuera la suya. La madre de Rufo estaba también en la lista de los hermanos enviados a Roma. El nombre de ella era típico de usarse en ese tiempo. Traducido, sería simplemente la esposa de Simón. Rufo tenía un hermano, Alejandro. Esta familia de 4 personas es mencionada en el Evangelio de Juan Marcos y en los Hechos de los Apóstoles. Pablo también saluda a un grupo de 5 jóvenes que se han movido a Roma. Pablo también saluda a Nereo y a su hermana. Olimpas aparentemente llevaba con él un grupo de personas para vivir en Roma. Ojo a un detalle. Los 8 hombres que Pablo entrenó en Éfeso están en Filipos con Pablo. Ellos han tenido la oportunidad de conocer a todas estas personas. Por ello, cuando Pablo escribió su carta a los romanos, Timoteo y Sópater están ansiosos de enviar su amor a ellos. Ya todos han llegado a Filipo. Pablo y los 8 están listos para despedirlos en el puerto de Derraquio. Pablo les informa que si Dios quiere, visitará él la ciudad de Dalmatía. En la carta a los romanos, Pablo confirma que logró este cometido. De Dalmatía, Pablo y los 8 regresaron a Filipos. Los 4 meses están por terminar. Pablo entonces hizo algo que lo sumergiría en la desesperanza. Dado que quiso averiguar la respuesta de los corintios a su primera carta, decidió enviar a Tito a Corinto para corroborar su ansiedad. Tito llegó a Corinto y desapareció. Pablo ha cruzado toda Grecia, ha visitado Dalmatía y regresado a la casa de Lidia en Filipos. Pablo está desesperado al no saber si los sicarios han asesinado a su amado hermano Tito. Tampoco sabe qué respuestas ha traído su carta escrita a los corintios, pues nadie da cuentas sobre el paradero de Tito. ¿Qué estaban presenciando los restantes 7 obreros de Pablo? A un hombre presa de la desesperación, todo por amor de uno de los suyos. Afortunadamente, Tito reaparece y trae noticias buenísimas de Corinto. Ellos continúan amando y recibiendo a Pablo como el apóstol a los gentiles, además de fundador de la iglesia de Corinto.
Ellos finalmente han decidido seguir a Pablo y no a Apolos. El gozo de Pablo es desbordante. Ahora ha llegado el momento para leer la segunda carta de Pablo a los Corintios. La carta fue enviada con Tito. Es una carta única y muy personal. Si no existiera esta carta, poco o nada conoceríamos de los 20 años que Pablo ha sufrido por amor de Cristo. No conoceríamos sobre los 3 naufragios, que en realidad fueron 4. Las golpizas, las terribles condiciones en que viajó, las mentiras, los rumores, las injusticias y su increíble sostenerse bajo el poder del Espíritu Santo. Pablo no tuvo nunca una zona de confort o un límite a su capacidad de sufrir. Nunca hubiéramos sabido cuánta persecución y oposición tuvo que sufrir. Pablo retornó a Corinto con Lucas y los 7 hombres que escogió. Ahí escribió su carta a los romanos 3 meses después de escribir Segunda de Corintios. Ahora podemos leer Segunda de Corintios y la carta a los romanos.